Anoche lo escuché decir a Macri algo que a usted tendría que quitarle el sueño. Le preguntaron qué condiciones eran necesarias para invertir y dijo básicamente que los trabajadores no sean tan exigentes de regulación laboral, algo que el menemismo hizo, y que el peronismo sea más tolerante. ¿Le pega bajo la línea de flotación? A la sociedad le pega bajo la línea de flotación, porque de nuevo se plantea un esquema de salida para el país en donde la gran parte del sacrificio la hacen los sectores más vulnerables. O sea, si ya se empieza a hablar o a sospechar de una flexibilización laboral, una suba en la edad jubilatoria, no es nada nuevo, ya lo vimos, como te decía yo, en la Argentina. Creo que, bueno, esa es la discusión que se va a venir en el segundo semestre, ¿no? Porque nosotros vemos que incluso en las leyes que hemos acompañado siempre hemos tenido que poner peros en algunas cuestiones. Cuando fue la ley de pago a los jubilados, nosotros votamos en contra la venta de acciones del Estado, puntualmente de ANSES, en las empresas privadas, porque entendíamos que eso desfinancia el fondo de sustentabilidad del ANSES. Cuando fue el tema del holdout, el límite del endeudamiento, cuando fue el tema de la evolución del IVA a los sectores más vulnerables, ya advertíamos que iba a fracasar y que no iba a llegar a los sectores más vulnerables, pues son los que no están bancarizados. O sea, creo que al gobierno le falta una cuota de realidad y que está muy al modelo de la Ciudad de Buenos Aires. Hoy hablábamos con un grupo de beneficiarios del Procrear, lo que representa el cambio del sistema Procrear. El Procrear, que estaba ideado por un crédito para construir, a partir de ahora pasa a ser un crédito para comprar, un crédito hipotecario en donde no genera ningún tipo de reactivación. Es un gran error destinar 25.000 créditos, solamente el banco te da el dinero, vas y vos ves cuál es el departamento, con la casa hecha, con lo cual, ¿eso para dónde cierra? Para dónde no se construye, la Ciudad de Buenos Aires. Lo que nosotros necesitamos es el crédito hipotecario destinado a la construcción. ¿Para qué? Para que se genere en nuestras economías, fundamentalmente en las más alejadas de los centros fundamentales de consumo, la actividad de la construcción, la mano de obra, el trabajo en los corralones y lo que se genera alrededor de eso. Son visiones muy distintas en donde en la medida que avanza el tiempo vamos viendo la profundización de las diferencias. Y respondiendo de una pregunta que vos planteabas recién, gobernabilidad y oposición. ¿Cuál es el límite? No son definiciones contrapuestas, son complementarias. Uno como oposición puede garantizar gobernabilidad y a la vez oponerse a las medidas que son contrarias al interés de la gente. ¿Pero no hay un mundo de choque? No, si vos sos irresponsable, sí. O sea, si vos, por decir no siempre, buscás boicotear al gobierno, sí sería irresponsable. Ahora, si vos decís lo que está bien yo lo acompaño y lo que no, no. Ahora va a venir la discusión, por ejemplo, política sobre la reforma, que nosotros, ¿cómo no vamos a acompañar un proceso de reforma política si en Salta fuimos quienes dimos el puntapié inicial? Pero seguramente no nos vamos a encontrar en otra cuestión, en lo que se desarrolle a un modelo económico que sigue profundizando esta visión y nos va a encontrar cada vez más lejos. Eso lo tengo claro, pero te voy a complicar el escenario. Mañana viene el gobierno nacional y dice necesitamos autorización para mayor nivel de endeudamiento porque se nos está cayendo la economía a pedazos y necesitamos aumentar el nivel de endeudamiento. Bueno, primero que muestren las cuentas de cuánto están endeudados hoy. Y segundo, ¿para qué quieren? ¿Y si te dicen, se me cae el gobierno? Es que yo creo aunque las cuentas no den. Es que si hay un sobreendeudamiento y no hay con qué respaldarlo, el gobierno se te puede caer igual, por insolvencia. Entonces hay que tener, en ese momento, sentar los equipos técnicos del gobierno y lo que podamos aportar desde la oposición y buscar otra salida. Yo creo que, a ver, una oposición no garantiza gobernabilidad cuando uno se niega, no hace una contrapropuesta. Por ejemplo, volviendo al tema de si se venden o no las acciones, cuando el gobierno plantea vender las acciones del Estado en las empresas privadas, nosotros decimos no financiemos el pago a los jubilados descapitalizando al Estado. Lo financiemos ¿con qué? Con la renta que te dan los bonos, las acciones, con el sobrante del endeudamiento que ya autorizamos. Entonces nosotros planteamos propuestas alternativas. Entonces, si el gobierno viene un día y dice, bueno, necesito endeudarme mucho más porque se me cae el gobierno, veremos qué alternativas nosotros le podemos plantear. Yo creo que el gobierno no está apostando a algo fundamental, que es la carta que tiene que sacarla rápidamente, que es recuperar el rol del Estado. El Estado no puede ser pasivo
en la economía argentina. Hoy el gobierno entregó el funcionamiento de la economía... Pero lo entregó al mercado. Al mercado, a la ley de la oferta y la demanda. Lo que tiene que sacar el Estado de vuelta a la Carta del Estado. O sea, el gobierno la Carta del Estado bien entendida. Es decir, el Estado tiene que dinamizar la economía, tiene que hacer inversiones directas. Mirá lo que ha pasado con el aceite, Pablo. Bueno. Es decir, esa es la respuesta del mercado, el comportamiento de todos los agentes económicos, fabricantes, intermediarios y consumidores, que se vuelven todos locos, y entonces consumidores que quieren ir a comprar 2, 3, 4, 10 botellas de aceite para ahorrar. No, pero para eso tiene el gobierno tiene Súper la herramienta que es la ley de la nueva ley de relación entre la producción y el consumo, ex ley de abastecimiento. El gobierno no tiene que tener miedo en aplicarla, tiene que defender a los usuarios, tiene que defender a los consumidores. O sea, el gobierno debe sancionar a aquellos supermercados o comercios que te dicen, yo le vendo una botella de aceite si usted además de eso compra 4 productos más. Eso quiere decir que el aceite lo tienen guardado. Entonces, a ver, la Argentina no se queda sin aceite de la noche a la mañana. El problema es que la están guardando, especulando con una alteración de los precios. Que el Estado recupere su posición no quiere decir necesariamente que gaste más dinero, es recuperar su acción reguladora en el Estado. Entonces, el Estado rápidamente tiene que reaccionar y decir, a ver, ¿cuáles son los comercios, supermercados o cadenas que están afectando a los consumidores escondiendo los productos? Y aplicar las sanciones correspondientes. En cuanto empiecen a aplicar las sanciones correspondientes, se van a cambiar conductas. Ahora, hay conductas que el mercado por sí mismo no las va a cambiar. Y ahí es donde creo que el gobierno está fallando. El gobierno abandonó, por una cuestión ideológica, la participación del Estado en la economía. Y el problema es pasar de un extremo a otro. O sea, ni el Estado lo va a resolver todo, ni lo va a resolver todo el Estado, ni lo va a resolver tampoco el mercado. Es el punto intermedio. Creo que es la gran avenida donde hoy circulan la mayoría de los argentinos. Tengo algunas cosas puntuales, y esta va con cierta chicana. A ver, devaluamos un 40%. Quitamos las retenciones. Le llegó al sector agroexportador. El campo le va a llegar ahora con la venta de estas cosechas. El problema es que le llega cuando ya sus insumos también aumentaron lo mismo. Todo esto para controlar la inflación. Y resulta que tuvimos una inflación acumulada de casi el 30% en los primeros 6 meses y celebramos como loco tener una inflación mucho más baja, pero que es la misma que tenía el kirchnerismo el año pasado. Sí. ¿Es para ponerse contexto o es una burla? No, porque, a ver, esto nos lleva al análisis de la herencia recibida y demás, ¿no? Yo digo, vamos al supuesto que el gobierno anterior hizo todo mal. Vamos al supuesto, ¿no? Que no es el caso. Yo creo que se han hecho cosas muy buenas, regulares y malas. Pero vamos al supuesto que haya hecho todo mal. Eso no te habilita para hacerlas peor. O sea, si vos venís con una inflación anual del 20 y pico %, 30 si querés, y pasás a una del 47, digamos, no te habilita porque vos hayas recibido una herencia determinante, porque hay cuestiones del corte que ya son responsabilidad tuya, digamos. Si vos decidís devaluar al 40%, no era necesario devaluar al 40% de la noche a la mañana. Cuando el gobernador Urtubey habla de los procesos de gradualidad, tiene que ver con esto. Vos te podés plantear metas anuales, trimestrales, lo mismo que con las tarifas. Con las tarifas, ¿qué es lo que habría que haber hecho? Es decirle a la sociedad, estamos retrasados en tarifas porque necesitamos más inversión. Las tarifas que nosotros planteamos de aquí a 3 años tienen que ser estas, por lo cual nosotros vamos a avanzar en un proceso gradual, pero que también incorpore premios y castigos. Porque no puede ser lo mismo aplicarle una tarifa a aquel que ahorra, que cuida o que consume menos por una propia limitación, a aquel que no se preocupa por ahorrar, que porque tiene más poder adquisitivo decide gastar lo que quiere. Entonces, creo que como todo lo que hizo el gobierno es lineal, con las retenciones lo mismo. No es lo mismo bajar las retenciones de 5 puntos a todos por igual, que no genera competitividad, a decir no, yo voy a aplicar diferencialmente las retenciones, voy a bajarlas, pero a los sectores de economías regionales, a los que están más distantes a los puertos, a los que están más distantes a los centros de consumo, le bajo más, o le bajo menos al resto. Hoy, ¿cuál es el problema que tenés?
que le bajaron retenciones a todos por igual, entonces hoy los sectores más alejados te están planteando el problema del flete, pero esto ya lo sabíamos. ¿Por qué no se aprovechó la oportunidad ahora donde se bajó las retenciones para hacer políticas diferenciales? Eso es lo que está faltando en Argentina. Cuando nosotros aprobamos la ley PYME recién, por primera vez, pero esto porque no hay mayoría hoy y nos han permitido hacer modificaciones, logramos poner políticas diferenciales por regiones en lo que son el subsidio a las tasas para préstamos a PYME, y además de todos los beneficios que se dé, tiene que haber un adicional entre el 5 al 15% más de mejora para pymes de economías regionales. Entonces, por primera vez logramos que entiendan, pero obviamente por una necesidad de que la ley salga, era la necesidad del gobierno, de que hay que empezar a planificar el país de otra manera. Y creo que esto es lo que le está faltando al gobierno, son soluciones lineales, en retenciones, en beneficios fiscales, y eso no genera competitividad, que es lo que le está faltando a ciertos sectores del país.